Muy buenas, jóvenes. En esta oportunidad vamos a ver el tema de tiempos predeterminados. Tiempos predeterminados resulta ser una técnica más de hacer estudios de tiempo. La diferencia es que en esta oportunidad y con esta técnica no hay que utilizar cronómetros. Vamos a utilizar una serie de tablas con tiempos, como dice su nombre, previamente predeterminados. Esos tiempos están asignados a movimientos específicos del cuerpo, de las manos, movimientos oculares. Entonces vamos a aprender el procedimiento. Básicamente, el origen de estos estudios se remonta a los Gilbert, Frank y Lillian Gilbert, cuando comenzaron a trabajar con los estudios de movimientos. Ellos comenzaron a determinar que existen movimientos básicos del cuerpo, los cuales pueden ser analizados de manera individual con la idea de mejorar la tarea. Ok, pues sin más preámbulo, vamos a ver de qué se trata. Los tiempos predeterminados son una colección de tiempos válidos, como le había dicho, asignados a ciertos movimientos. Estos movimientos, estos tiempos, fueron observados a través de un gran número de observaciones con un dispositivo de video, el cual fue analizado capa por capa hasta llegar a una exactitud bastante precisa y poder asignarle así los tiempos a cada movimiento específico y sus diferentes variantes. Vamos a ver que un simple movimiento tiene un sinnúmero de variables que influyen sobre él, el cual puede afectar su tiempo. Pues este estudio toma en cuenta esas variables. Bien, existen diferentes técnicas de tiempo predeterminado. Como vemos ahí, está la MTM, MOS, World Factor, entre otros. Hoy solamente vamos a ver la MTM, ya que es la primera técnica que comenzó a utilizarse, la más difundida, y si aprendemos a utilizar esta técnica, las demás serán más sencillas, porque sigue más o menos un mismo procedimiento. Bien, es importante antes de comenzar aclarar algo. Las tablas que vamos a utilizar para los tiempos predeterminados están expresadas en TMU, una unidad de tiempo específica para este tipo de estudios. Usted no la va a ver en ningún otro lugar. El TMU fue utilizado debido a que, como se trata de movimientos muy breves, todos muy por debajo de un segundo, para poder determinar una mayor precisión en la asignación de los tiempos, se decidió una unidad de medida mucho más pequeña que el segundo. Aquí vemos la equivalencia, que un TMU es igual a 1 por 10 a la menos 5 horas, que es lo mismo a 0.036 segundos. Si hacemos la conversión inversa, podemos decir que una hora equivale a 100.000 TMU. Un segundo equivale a 27.78 TMU. Con estas conversiones podemos entonces, luego que tengamos el tiempo total en TMU, llevarlo a segundo, a minuto o a hora, como querramos. Como había explicado, estos movimientos o micromovimientos son los similares a los Delbricks que iniciaron los Gilbert, la pareja de esposos Frank y Lillian Gilbert. Esta técnica trae algunas ventajas. Una de ellas es que permite hacer un análisis minucioso del método, es decir, al tú poder desglosar una tarea en sus micromovimientos, puedes darte cuenta de que se está haciendo mal, al igual que como se hace en los estudios de movimiento.
La segunda, y yo creo que es una de las más importantes, es que resulta un método apropiado y competitivo para obtener tiempo estándar. Si esta técnica es aplicada de manera, digamos, con profesionalidad y con alguien de experiencia aplicada de manera correcta, entonces podemos estar confiados en que ese tiempo es más cercano al estándar que el calculado con el cronómetro, ya que en el tiempo calculado con cronómetro, ustedes recuerdan que se puede incurrir en muchos errores, errores de la persona que está con el cronómetro, errores con el operario que está ejecutando la tarea, el cual se está observando, errores en cuando se califica al operario, también el analista puede cometer errores, asignándole una calificación inapropiada. Es decir, que el tiempo estándar que obtenemos por el cronómetro tiene, digamos, cierta limitación en función a su nivel de exactitud. Además de que necesita un gran número de observaciones con una muestra representativa debidamente distribuida en el tiempo y en diferentes lugares, diferentes personas, para poder hacer un buen muestreo. En esta técnica, bueno, lo que resulte de acá será el tiempo estándar, directamente, sin necesidad de hacer muchas observaciones o ninguna observación. Realmente en este método no hay que hacer ninguna observación porque no se necesita reloj. Ya dijimos que vamos a utilizar tablas para llevar a cabo la asignación del tiempo. No hay que calificar, permite estimar el tiempo normal directamente, es decir, que el tiempo que está asignado en las tablas ya es tiempo normal. Recuerden que la razón de aplicar un factor de calificación es debido a que el operario que estamos observando probablemente esté por debajo o por encima de lo que se considera un operario normal. Puede estar trabajando más lento o más rápido o puede tener poca o mucha habilidad, etcétera. O sea, podemos ver con el sistema Westinghouse que hay diferentes elementos que se toman en cuenta para asignar la calificación. En este caso, como esos tiempos fueron observados cientos o miles de veces, un mismo movimiento a través de videos con diferentes personas, representa, para los fines estadísticos, una muestra representativa. Entonces, podemos deducir que ya no hay que aplicarle factor de calificación, por lo tanto, ese tiempo es el tiempo normal. Solamente tendría que aplicar los suplementos para llegar finalmente al tiempo estándar. Obviamente los suplementos van a depender mucho del entorno de trabajo, del tipo de trabajo, etc. Obliga a enfrentar mejoras continuas, por lo mismo que dijimos al principio, que permite hacer un análisis minucioso del método y a llevar un registro. Más que nada, hay una ventaja que quizás no se menciona de manera explícita, y es que este método se puede utilizar para tareas que no están ejecutándose en el momento. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, diseñando un proceso, necesitamos tiempos estándares, pero ese diseño del proceso es un proceso que todavía no se está ejecutando, es un diseño, es un proceso nuevo, todavía no se está haciendo. Pero para poder hacer el balanceo de línea, asignación de tareas y todo lo demás que conlleva el diseño del proceso, necesitamos tiempo estándar. Entonces nos vemos en el problema de que no tenemos ese tiempo estándar porque no tenemos la tarea ejecutándose para poder tomar un cronómetro y tomar los tiempos. Entonces, con este método eso no es necesario. Podemos llegar a un tiempo estándar de una tarea sin necesidad de esa tarea estarse ejecutando. Eso es una gran ventaja para el diseño de procesos. Actualmente las personas
tienden mucho a no aplicar este método porque necesita cierto entrenamiento. Vamos a ver qué es una de sus desventajas o inconvenientes, porque necesita un analista entrenarse en este método y prefieren mejor observar, hacer pruebas y errores del diseño de un proceso hasta ir ajustando en la marcha, pero eso puede conllevar mucho tiempo hasta lograr conseguir el estándar. ¿Para qué se usa? Bueno, casi para todas las aplicaciones que se usa el tiempo estándar. Aparte de eso, también nos permite mejorar métodos actuales, como le explicaba, una guía para el diseño de productos y procesos, desarrollar estándares, costos, etcétera. O sea que ahí podemos ver que tiene muchas de las ventajas que acarrea el tiempo estándar. Desventaja, no es muy común en las empresas, por lo tanto los ingenieros, los analistas desconocen mucho este método, tendrían que tomar entrenamientos sobre el uso del método y asesorías. Hay muchas técnicas diferentes, ponerse de acuerdo los analistas en cuál van a utilizar, sería un pequeño inconveniente. Entonces también de que los directivos, digamos, crean en este método y puedan incentivar su práctica común, entre otros. Bueno, vamos inmediatamente a caer en el sistema MTM, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy, solamente el método, la técnica MTM. MTM, por su traducción en inglés, significa medición de tiempos y métodos. Ya expliqué básicamente cuál es su objetivo, porque es el mismo que utiliza todos los sistemas de tiempos predeterminados. La característica particular que tiene este método es que divide los movimientos que va a asignar tiempo en tres categorías o tres grupos. Los movimientos básicos manuales, los movimientos del cuerpo y los movimientos oculares. Bien, los movimientos básicos son estos que están acá: alcanzar, mover, girar, aplicar presión, tomar, soltar, posicionar, desmontar. Sus siglas vamos a estar utilizando para una codificación de estos movimientos. Vamos a utilizar la letra que está ahí entre paréntesis al lado de cada movimiento. El segundo grupo son los movimientos oculares y el tercer grupo son los movimientos ya del resto del cuerpo. Los pies, piernas, agacharse, arrodillarse, sentarse, caminar, etc. Básicamente la técnica de MTM reconoce estos movimientos como los que son necesarios para hacer cualquier tarea, ¿verdad?, por parte de una persona, sea manipulando una máquina, haciendo trabajos manuales, etc. Bien. Podemos destacar un procedimiento para llevar a cabo el método, y es que primero dividimos las tareas en la serie de micromovimientos que componen la tarea. Esta es la parte más tediosa, más compleja. Definir bien cuáles son esos micromovimientos sin que no se nos quede ninguno sería el reto en este método. Ya luego que tenemos estos micromovimientos definidos sin que se nos quede ninguno, siendo muy minucioso en su análisis, entonces pasamos a irnos a las tablas, asignar los tiempos a cada movimiento observado o anotado y sumarlo, y simplemente luego después asignamos suplementos al tiempo total y entonces ya ahí podemos llegar al tiempo estándar. Es importante destacar que al momento de asignar la serie de micromovimientos a una tarea,
debe hacerse por una persona que conozca bien el proceso que se va a ejecutar. Obviamente debe ser un analista, una persona que conozca bien cómo se va a ejecutar la tarea. Quizás ahí pueda hacerse un pequeño ensayo de cómo se ejecutarían los movimientos para luego registrar esos movimientos, como el diseñador, como el analista, como el ingeniero de métodos quiere que se ejecute el proceso de acuerdo a los principios de ergonomía, a los principios de los Gilbert, de los movimientos, de economía de movimiento. Tomando en cuenta todos esos principios, se diseña cada tarea y se decide y se define cómo serán los movimientos. Entonces ahí es que entonces se pasa a definir cuáles son los micromovimientos y a asignarle los tiempos. Como le mencioné, ahí identificar esos movimientos básicos es donde está la mayor dificultad. Bueno, hay, digamos, algunas variables que influyen en el movimiento. Si el movimiento depende totalmente, o sea, si el ritmo en que se ejecuta la tarea depende de la persona o depende de la máquina. Entonces ahí le llamamos que es control del proceso o control humano. Es cuando, por ejemplo, un producto que se está trabajando en un conveyor y la persona tiene que adaptarse a la velocidad que va el conveyor o la correa a ese ritmo de trabajo. O sea, probablemente vaya más lento que alguna persona o más rápido. Entonces, las personas que están ahí trabajando tienen que adaptarse a la velocidad que lleva el conveyor. O si ya depende totalmente de la velocidad de la persona para ejecutarse la tarea. Como especifica ahí, solamente los que tienen control humano son los medidos por MTM. Si depende de la máquina, por ejemplo, una máquina que trabaje de manera semiautomática, ese tiempo obviamente es de la máquina. No depende de la persona y no será tomado en cuenta para asignarle tiempo MTM. También, de acuerdo al nivel de control, existen 3 niveles, es decir, si la tarea debe tener total, digamos, concentración la persona en la tarea, o sea, mucha atención visual del operario en la tarea, si la persona puede dirigir la vista a otro lugar y no tiene que estar totalmente enfocando su vista todo el tiempo a la tarea, o si tiene que tener siempre la visión fija en la tarea. Esto es importante porque también hay movimientos de enfoque ocular que vamos a ver más adelante que habría que agregarle esos tiempos. Bueno, inmediatamente comenzamos con el primero, alcanzar. Alcanzar, su sigla es R, de la palabra reach en inglés. Es el movimiento que tiene que ver con desplazar la mano desde el lugar de reposo hasta el objeto que va a agarrar sin agarrarlo, sin tomarlo todavía, solamente llegando hasta él. Existen 3 variables que influyen en él. Es el nivel de control, los tipos y la distancia que va a alcanzar. En el primero, el nivel de control, podemos decir que el caso más simple, el caso A, es alcanzar un objeto que siempre se encuentra en una posición fija. Miren esta imagen, esta persona que está trabajando en este taladro y siempre eventualmente hace un movimiento de alcanzar la palanca para manipular el taladro. Entonces la palanca siempre va a estar en el mismo lugar. Por lo tanto, es un movimiento sencillo porque la persona no tiene que tener un nivel alto de control, o sea, no tiene que mirar fijamente la palanca para poder alcanzarla, porque ya por la costumbre ya está digamos, automatizado el lugar en su mente donde tiene que dirigir la mano. Es importante ir viendo ya cómo se codifica un movimiento. Siempre ponemos como el primer dígito una letra, que es la letra que significa el movimiento de alcanzar, R, luego seguido de un número, que es la distancia en la que va a alcanzar,
en este caso 20. Si las tablas están en pulgadas, entonces serían 20 pulgadas o centímetros. Hay tablas en pulgadas o en centímetros. En esta clase vamos a verla en pulgadas. Y A al final, porque es el caso A, es un alcanzar un objeto que está fijo en un lugar. Tenemos el caso B, alcanzar un objeto que está ligeramente en diferentes lugares, es decir, como cuando estamos utilizando una herramienta y la dejamos en la mesa, y entonces volvemos a ubicarla. Normalmente la dejamos en un sitio aproximado, pero puede variar ligeramente de un punto a otro. Un alcanzar tipo C ya es un objeto que está amontonado con otros objetos y nos cuesta un poquito seleccionar el objeto que queremos alcanzar. Imagínense un lápiz que está, junto con otros. Entonces usted quiere buscar uno específico. En estos casos, el código sería, por ejemplo, R20B, R20C, si la distancia es 20. Hay un alcanzar tipo D, que es cuando vamos a alcanzar un objeto muy pequeño. Imagínense ustedes que va a alcanzar un alfiler, por ejemplo, algo muy pequeño. Y en ese momento, cuando la persona dirige la mano al objeto, necesita tener mayor precisión. Entonces, por eso nos puede llevar un poquito más de tiempo. Obviamente son milésimas de segundo, porque la diferencia en TMU es muy poca, por lo tanto en segundo es ínfima, pero como son movimientos muy repetitivos, se deben tomar en cuenta la más mínima diferencia, porque al final de muchas repeticiones puede ser representativo. Entonces debemos colocar el tiempo de manera correcta por esa razón. Y finalmente el caso E es quizá el alcanzar un objeto con mayor dificultad, y es cuando ese objeto cambia siempre de ubicación. Vamos a imaginarnos un objeto que se va desplazando en una correa y la persona tiene que alcanzarlo para poderlo trabajar mientras la correa está en movimiento. Por lo tanto, tiene que hacer un enfoque ocular, tiene que hacer una preparación, obviamente ya de manera automática la hace el cerebro para poder coordinar el movimiento, la velocidad del alcance, el desplazamiento de la mano y todo eso. La segunda variable que influye es el tipo de movimiento. Hay un tipo 1, es un alcanzar cuando la mano parte desde el reposo, es decir, la mano estaba posicionada en un lugar fijo en la mesa y entonces no tenía ningún movimiento previo, estaba esperando y entonces comienza el movimiento con velocidad inicial 0, es decir, comenzando desde la mano en reposo. En este caso no se coloca nada, se queda el símbolo como estaba anteriormente. Vamos a ver qué pasa cuando la mano ya comienza estando en movimiento o termina estando en movimiento. Ahí ya es un tipo 2 y podemos ver, por ejemplo, que el movimiento desde que suelta hasta que agarra es un alcanzar. Aquí soltó y agarró. Entonces, pero la mano venía anteriormente de un agarrar, un mover, un soltar, y la mano sigue su desplazamiento y parte con una velocidad inicial diferente de 0. O sea, que venía en movimiento anterior, en este caso sería un M, un movimiento antes de ejecutar el alcanzar. Entonces, en ese caso, colocamos una M minúscula delante del código completo como lo teníamos anteriormente. Eso indica que la mano venía en movimiento anterior. Igual puede terminar en un movimiento al final. Entonces, en este caso sería la M pequeña al final. Y el tipo 3 es un alcanzar que comienza con la mano en movimiento anterior y posterior al movimiento de alcanzar.
La otra variable que influye es la distancia, obviamente. Ya eso en las tablas estarán colocados de acuerdo al tipo de alcanzar, estará colocado los diferentes tiempos en las diferentes distancias. El siguiente movimiento es tomar o agarrar. Este movimiento puede ser ejecutado regularmente con la mano, pero también a través de una herramienta como tomar un alicate y agarrar una pinza como se ve en este dibujo. También tiene diferentes variables que influyen o casos. Por ejemplo, recuerden que la letra que representa este movimiento es la G. Entonces, el caso G1A es un objeto pequeño, mediano, grande que se puede agarrar con cierta facilidad. El caso G1B es un objeto muy pequeño que está en una superficie plana, un poquito más complicado. El G1C ya es un objeto que se toma contra un tope, o sea, o que está amontonado con otro. Y tenemos ya variantes G1C1, G1C2 y G1C3, dependiendo del diámetro del objeto. Esos movimientos, obviamente su tiempo se irá complicando mientras el objeto es más pequeño. También el caso de G2 es como agarrar un objeto, pero volverlo a agarrar. Es como si fuera, este caso del lápiz es excelente de explicar. Agarramos el lápiz, pero en la forma en que lo agarramos no es la forma en que lo vamos a utilizar, sino que nos acomodamos hasta tenerlo en la posición que lo vamos a utilizar. También pasa mucho con las herramientas y eso, o sea que se agarra y después se vuelve como a acomodar. En ese movimiento se llama G2. G3 es cuando se pasa un objeto de una mano a otra, muy común también en las tareas y en las operaciones. G4 es buscar un objeto que está amontonado con otros y tenemos variantes G4A, G4B, G4C, dependiendo del volumen o el tamaño del objeto. Tenemos más grande de 1 pulgada por 1 por 1 y objetos de 1/4 por 1/4 por 1/8 hasta 1 por 1 por 1, y así podemos tener las dimensiones básicas del tamaño de un objeto para tener una idea de cuál tiempo le vamos a asignar. En las tablas vamos a ver todos esos códigos ya con sus tiempos asignados. Un G5 que es un agarrar pero no tomar el control del objeto, solamente es como sujetar. Se usa mucho cuando vamos a presionar un objeto para que no se mueva y poderle aplicar algo. Cuando vamos, por ejemplo, a firmar una hoja suelta, siempre lo pisamos con la mano y luego firmamos para que no se ruede. También puede suceder con un pedazo de madera que se vaya a cortar, se sujeta para que se mantenga fijo. El siguiente movimiento es mover, valga la redundancia, y hay también diferentes variables que influyen en el movimiento mover. Caso A, caso B y caso C. Aquí la letra que simboliza el movimiento es la M. Tenemos, por ejemplo, la misma codificación. Después de la letra va un número que indica la distancia que vamos a mover y al final el caso o tipo de mover, A, B y C. El A es mover un objeto hacia un tope, es decir, es el movimiento más sencillo de mover, porque simplemente tenemos que, sin preocuparnos con mucha precisión, mover hasta que el objeto choque con ese tope. Sería un movimiento más sencillo. Ya un objeto, moverlo a un lugar aproximado, tenemos que tener un poquito más de precisión. Por ejemplo, no podemos simplemente moverlo de manera hasta que llegue a ningún tope, sino que tenemos que parar y fijarnos bien en el lugar donde vamos a
hasta donde vamos a mover el objeto, porque es un lugar aproximado o que el área donde vamos a colocar el objeto es más o menos definida. Y el tipo C ya es mover un objeto en un lugar exacto. Se utiliza mucho en mecanismos Poka-Yoke, donde solamente el objeto entra de una sola manera. Conectar un dispositivo en una fuente de corriente. Hay muchos movimientos que entran dentro de este caso. También el mover tiene otra variable que influye en él y es el peso. El peso neto efectivo. Para esto se le agrega un suplemento por el peso. En la tabla más adelante lo vamos a ver ahorita, que dependiendo del peso del objeto que estamos moviendo, se le agrega un suplemento de tiempo en TMU. Para representar el movimiento de mover con un peso ya que pase de 2 libras, que es el mínimo, donde que se coloca, al objeto de menos de 2 libras no se le coloca suplemento, pero ya de 2 libras en adelante, vamos a suponer que este pese 5 kilogramos. Bueno, si está expresado en kilogramos o en libras, va a depender de la tabla. Puede ser que esté en libras o en kilogramos. Tenemos que ver cómo está expresada la tabla. Si es en libras, lo convertimos a libra entonces. Entonces, podemos ver que el código es M10, que significa mover a 10 pulgadas, un caso A, y 5, que significa el peso del objeto que estamos moviendo. En este movimiento también aplica lo que usamos en alcanzar, que se le coloca M pequeña delante o detrás, o en ambos lados, dependiendo si ese movimiento, la mano venía de un movimiento anterior, o si termina con movimiento, o si comienza y termina con movimiento al movimiento mover. Girar es otro movimiento básico. Hay dos tipos: alcanzar girar y mover girar. Vamos a ver, este ejemplo es excelente. Con esta tapa de una botella podemos ver que mover girar es cuando apretamos la tapa. Imagínense una botellita de agua, ¿verdad? Y queremos cerrarla, taparla. Entonces agarramos la tapa, la tomamos, la agarramos, la colocamos y la movemos para poderla ajustar, ¿verdad? La movemos, la tapa. Sin embargo, si tenemos que darle varios giros para que cierre completamente, la mano tiene que regresar vacía. Cuando la mano regresa vacía a la posición inicial para poder volver a girar, entonces en ese movimiento de regreso es un alcanzar girar. Ya la mano ahí viene, se mueve, se fija con el objeto suelto. Es como hay dos movimientos: mover, o sea, mover y después retornar con la mano vacía, alcanzar. Entonces hay un alcanzar girar y un mover girar. Esos son los dos movimientos que ocurren cuando estamos, por ejemplo, enroscando algún objeto en otro. Uno agarramos y movemos, y el otro, la mano regresa vacía a la posición inicial para volver a repetir el movimiento. También el girar depende de la distancia. La distancia se mide en grados. En grados que gira. El máximo grado de giro de la mano normal, de manera normal, es 180 grados. Podemos girar 45 grados, 60 grados, 75. Ahí en la tabla podemos ver las diferentes, digamos, distancias de giro. Aquí se mide la distancia en los grados que gira. Esa es otra variable que influye. También la resistencia que pone el objeto. Si es lo que estamos girando, está muy apretado o pone mucha resistencia, entonces se miden cuántas libras, y hay dispositivos que pueden medir eso, cuántas libras de presión hay que ponerle a ese giro para poderse ejecutar. Se considera una resistencia pequeña, hasta 2 libras, de 2.1 a 10 libras una resistencia mediana,
y más de ahí hasta 35 libras, que es, digamos, lo común que una persona promedio puede tener fuerza de girar sin necesidad de una herramienta, ¿verdad? Hasta 35 libras. Aquí el código se coloca de la siguiente manera. El girar, ustedes recuerdan en la relación de los movimientos, de los grupos de movimiento, las letras que les fui colocando. Girar tiene una letra T. Entonces, que representa el movimiento y 45 representa el grado de giro. Y ese es la resistencia que pone el objeto. Entonces, aquí tenemos la distancia, 45 grados, movimiento girar, 45 grados, y resistencia, S, que es pequeña. Fíjense que cuando hay que repetir la cantidad de giros, si son varias veces que tenemos que hacerlo, se multiplica por la cantidad de giros. El movimiento, por ejemplo, puede ser 5 por eso, o sea, 5 veces repetir el movimiento. Aplicar presión, otro movimiento, es cuando ejecutamos una fuerza muscular a un objeto. O sea, es como si fuera la misma tapa. Imagínense que estamos apretando. Al final hacemos una fuerza final con presión para que quede bien ajustado. Ahí aplicaría este movimiento también. Hay dos tipos de aplicar presión. El caso A, la inicial es AP, y el caso A es una aplicar presión más sencillo, y el caso B es ya un aplicar presión, digamos, más fuerte, más complicado. Entonces hay dos tiempos que se asignan, 10.6 o 16.2. Soltar, hay dos tipos de soltar. La inicial es RL. Soltar normal es cuando tenemos objeto y lo dejamos fuera de control de la mano. Y RL1 y RL2 es soltar como de contacto. Recuerden cuando teníamos el G5, que era agarrar, es como agarrar la hoja para que no se mueva. Entonces, soltarla es cuando ya la dejamos de tener en control. Eso no consume tiempo. No se le asigna ningún tiempo a ese último movimiento. Posicionar, también hay variantes. Está la clase de ajuste que lleva el movimiento de posicionar. Es cuando colocamos un objeto en un lugar para posteriormente encajarlo en ese otro objeto. Entonces, hay tres clases, holgado, estrecho y exacto. Y dependiendo de la facilidad del objeto, puede ser con cierta rigidez, o sea, o un manejo difícil o un manejo fácil de ese objeto. Manejo difícil puede ser objetos que son filosos, son delicados, están calientes, sean muy pequeños, o un manejo fácil, ya es un objeto normal que podemos manejarlo sin problema. El posicionar también depende digamos, el hueco, el lugar donde vayamos a posicionarlo. Hay una forma simétrica, semisimétrica o no simétrica. Simétrica es que la pieza puede encajar de cualquier forma, en cualquier posición. Semisimétrica es que encaja, digamos, en dos posiciones. Un giro, con un solo giro puede empalmar en diferentes posiciones. Y no simétrica es cuando encaja solamente de una sola manera, como el sistema Poka-Yoke de la prueba de fallos. Algunas consideraciones varias del movimiento posicionar.
El más importante es que tenemos que tomar en cuenta si vamos a posicionar un objeto, pero al posicionarlo tenemos que desplazarlo también más de 2.5 centímetros, entonces ya se convierte eso en otro movimiento que es mover. Entonces sería un posicionar más un mover. Pero si el movimiento para posicionarlo es menor de 2.5, entonces solamente se queda con ese solo movimiento posicionar. El movimiento desensamblar o desmontar se efectúa para separar dos objetos. Es normalmente lo contrario a posicionar, y también tiene variables que afectan ese movimiento y su tiempo. Dependiendo de la clase de ajuste, puede ser un ajuste suelto, flojo o duro. El ajuste se mide por la fuerza de resistencia que opone el objeto cuando se va a desmontar, midiendo la longitud de retroacción, es decir, cuando movemos en dirección opuesta y logra desenganchar, desensamblar, entonces hay un desplazamiento, ¿verdad?, de la mano. Si ese desplazamiento es menos de 5 centímetros, entonces quiere decir que estaba suelto o flojo, o suelto, mejor dicho, básicamente nada más supuesto ahí. Entonces, un ajuste flojo es cuando el desplazamiento es entre 5 y 12.5 centímetros. Y ya cuando es un ajuste duro, o sea que hay que aplicar mucha fuerza, ya la retroacción sería para un desplazamiento de más de 12.5 centímetros. Aquí aplica igualmente la facilidad del objeto. A veces es de fácil o difícil manejo. La codificación es D. 1, si es, por ejemplo, para un D es el movimiento desmontar. 1 es si es un ajuste suelto. Y E si el movimiento es de fácil manejo. O sea, el objeto es de fácil manejo. Pasamos al segundo grupo de movimientos, los movimientos oculares. Existen dos tipos de movimientos oculares. Está el recorrido ocular, se simboliza por ET, y se calcula por esta fórmula. 15.2 T sobre D. Este sería la cantidad de tiempo en TMU. Pero no puede exceder los 20 TMU. Si esta fórmula excede los 20, entonces lo dejamos fijo en 20 TMU. Siendo T la distancia entre los dos puntos en que vamos a recorrer la vista, mirar dos puntos, será la distancia entre dos puntos. D sería la línea que une, la línea perpendicular que une la recta que une los dos puntos. Ahí podemos ver la distancia D, sería esa línea perpendicular a la recta que une los dos puntos. Recuerden que esto se utiliza para diseñar lugares de trabajo y esto debe estar preestablecido, por lo tanto no sería dificultoso obtener estas distancias, ya que siempre el objeto estará ubicado en un mismo lugar. El otro movimiento es el enfoque ocular. Ya este ocurre cuando fijamos la vista durante cierto tiempo en un objeto. Esa fijación ocurre solamente cuando queremos examinar algo específico en el objeto. No ocurre normal solamente para ubicar para mirar cada objeto, sino que queremos observar alguna característica específica en ese objeto. Ver si
tiene la misma característica, hacer cierto examen visual de ese objeto. En los otros casos de movimientos normales, alcanzar a agarrar, se supone que uno también mira el objeto, pero eso no se considera ya como enfoque ocular. El enfoque ocular tiene un tiempo fijo de 7.3 TMU. En el caso de que ocurra en una tarea que se tenga que leer alguna instrucción, alguna especificación, se debe calcular el tiempo en TMU de la lectura de ese documento y se calcula 5.05 TMU por palabra. Eso es asumiendo la velocidad normal promedio de una persona. El siguiente grupo de movimientos es los movimientos del cuerpo, ya, del resto del cuerpo. Los pies, por ejemplo, se simboliza con FM. Y tiene también un tiempo fijo que vamos a ver más adelante en la tabla. El movimiento de las piernas, por LM se representa. Ese movimiento, si es hasta 6 pulgadas, es de 7.1 TMU. El movimiento puede ser con sentado o parado. Y si es más de 6 pulgadas, entonces se le agrega por cada pulgada 1.2 TMU. Por ejemplo, veamos este movimiento. LM es el movimiento de las piernas. 16 quiere decir que va a mover la pierna 16 pulgadas. Bueno, como el movimiento básico de 7.1 incluye hasta 6 pulgadas, nos quedaría entonces restarle esas 6 pulgadas a 16, quedarían 10 pulgadas. Entonces tenemos los 7.1 TMU de las 6 pulgadas más 10 pulgadas. Y como es 1.2 por cada pulgada, tenemos que agregarle 12 TMU. El total movimiento de la pierna de 16 pulgadas sería 19.7 TMU. Paso lateral. Aquí podemos ver caso 1, cuando los pies comienzan juntos y terminan separados, solamente poner un pie a un lado. El caso 2 es cuando los pies comienzan juntos y terminan juntos, o sea, es como si fuera a terminar el movimiento. Llevó el pie a un lado y entonces en este caso completó el paso moviendo el segundo pie hacia el primero, o sea, como si fuera a dar un paso hacia los lados. Doblarse, levantarse de doblarse, estos son los símbolos, en la tabla están fijados esos tiempos. Arrodillarse, aquí están los símbolos, levantarse de estar arrodillado, o sea, estos son, digamos, situaciones que se pueden presentar en cualquier tarea. Arrodillarse en ambas rodillas, en este caso se recomienda algún tipo de protección en las rodillas. Levantarse de ambas rodillas, sentarse normalmente en una silla o pararse. Están todos los símbolos. Girar el cuerpo es otro movimiento. Hay dos casos. Cuando cuando la pierna delantera hace contacto con el piso, el caso 1, y el caso 2, cuando la pierna de atrás debe hacer contacto con el piso antes del siguiente movimiento. Finalmente ocurren algunos movimientos simultáneos. Vamos a ver cómo se anota eso en la tabla. Esto ocurre cuando dos o más movimientos se ejecutan al mismo tiempo con diferentes miembros del cuerpo. Son idénticos cuando el movimiento de ambos miembros del cuerpo, vamos a suponer a mano izquierda, mano derecha, es exactamente el mismo movimiento con ambas manos. En ambas manos se hace el mismo movimiento, dos alcanzar a la misma distancia, de dos objetos distintos.
iguales. Similares es cuando es el mismo movimiento, pero por ejemplo tienen diferentes variables, o la distancia, o el caso, o el tipo varía. Y diferente cuando obviamente es totalmente diferente de movimiento en ambas manos. Como regla se utiliza el siguiente procedimiento. Se anota en la misma línea. Vamos a suponer que a mano izquierda, a mano derecha. En el medio ponemos los tiempos. El movimiento que ocurre en ambas manos. Vamos a suponer este ejemplo. Tomar dos objetos que están en diferentes distancias y colocarlo en un lugar determinado. Entonces, como es tomar dos objetos, vamos a utilizar ambas manos, alcanzar 10B, un alcanzar con la mano izquierda y un alcanzar a 16 pulgadas, un caso B. El mismo caso, el mismo alcanzar, aquí aplica como un movimiento similar, pero no son iguales, no son idénticos, por lo tanto varía el tiempo, perdón, la distancia de desplazamiento. En este caso, se encierra en un círculo el movimiento que toma menor tiempo. Obviamente, el alcanzar a 10 pulgadas va a tomar menos tiempo del alcanzar a 16 pulgadas. Entonces, se anota el tiempo del movimiento que tiene mayor tiempo. Entonces, de esos dos, cuando buscamos la tabla, vamos a anotar el tiempo de este que está aquí. Ponerlo en el círculo significa como tachar ese. Entonces, nos quedamos con este tiempo. Vamos a colocar siempre en el centro el tiempo que ocupe, el tiempo mayor entre los dos movimientos que se hace de manera simultánea. Otras informaciones importantes es que cualquier movimiento básico no realizado con las manos se registrará en la columna de la mano derecha. Esto quizá puede ocurrir cuando utilizamos algún dispositivo en lugar de las manos para mover o para realizar algún movimiento básico. También cuando se ejecutan movimientos combinados con una misma mano, se registra uno debajo del otro, en la misma casilla, los diferentes movimientos que ocurrieron, uno debajo del otro. Y colocando una línea curva que conecte los símbolos, es decir, para que se vea que hay una continuidad entre un movimiento y otro. Con los tiempos asignados en TMU, como los tiempos asignados en TMU son tiempos normales, se debe asignar finalmente, y eso lo había mencionado anteriormente, ya los suplementos, el tiempo total para conseguir el tiempo estándar. Bueno, aquí ya les dejo la tabla MTM con los tiempos. Podemos revisar que aquí se pone la tabla de alcanzar, la tabla 1. R, están las distancias, recuerden cuáles son las variables. Los casos A, B, C, D, E, se le pone un resumen de lo que se trata para que se acuerden. Aquí están los casos, C o D se lo coloca al mismo tiempo, muy parecidos son. E, y ya cuando la mano está en movimiento, solamente aplica en los casos A y B. Entonces, porque es la manera correcta de hacerlo. O sea, no debería hacerse mano en movimiento ya en situaciones más complejas. Entonces, y la distancia recorrida es otra variable. Ahí podemos ver que, por ejemplo, un caso R10A sería R10A, sería 8.7 TMU. Se supone que el alcance máximo normal sería a 30 pulgadas, pero si excede ese alcance, sea que la persona tenga mayor dimensión o algo, entonces tendría que agregarle 0. Esta cantidad por cada pulgada adicional. La tabla de mover, podemos ver ahí también que depende de la distancia y depende de los 3 casos de mover, A, B y C. Aquí está. Y también aplica cuando la mano está en movimiento, solamente aplica en el caso B. Sería la forma correcta de hacerlo. Otra variable es el peso. El peso depende
del peso, cuánto le vamos a asignar en TMU. Por ejemplo, hasta 2.5 libras, o sea, menos de ahí no se considera ninguna holgura o suplemento por el peso. Entonces aquí tenemos que si el peso, por ejemplo, cae 10 libras, entonces deberíamos coger este rango, porque esto es de 0 hasta ahí, de 2.5 hasta ahí, o sea, ese es el rango. Si queda en el medio, entonces cogemos el valor siguiente. Aquí tenemos que se le puede aplicar tanto un factor, o sea, multiplicarlo por ese factor, o simplemente sumarle una constante. Cualquiera de las dos que elija es válido, es decir, al tiempo que resulte de la tabla, se le multiplica o por este factor o se le suma esa constante, una de las dos. Aquí está la tabla número 3 de girar y aplicar presión. Aquí están los dos. Aplicar presión, girar, vemos que depende del ángulo, hasta 180 grados de giro de la mano, y depende de si es una resistencia pequeña, mediana o grande. Entonces aquí tenemos la resistencia en libras, vimos los códigos cómo se colocan y el tiempo que se le asigna aquí la tabla dependiendo del grado de giro y del peso de resistencia que ponga el giro. Aplicar presión, caso A y caso B. Ahí están los dos casos, 10.6 y 16.2. La tabla 4 es agarrar. Aquí tenemos los casos G1A, G1B y así todos están con una breve descripción tal como lo vimos anteriormente y el tiempo que se le asigna a cada movimiento. Posicionar, aquí vemos, ¿verdad? La P, tenemos tres casos, 1, 2 y 3 y dependiendo del grado de simetría. S simétrico, SS semisimétrico y NS no simétrico. De fácil manejo o de difícil manejo. Ahí podemos ver una codificación puede ser P1SE. P1SE se le asigna 5.6 o P3NSD. P3NSD es un posicionar exacto, no simétrico, de difícil manejo, 53.4. Aquí tenemos soltar, dos tipos, el soltar normal, dejar caer el objeto, y soltar de contacto, cuando estamos presionando un objeto y lo dejamos de presionar. Ahí no se le asigna ningún tiempo. Desenganchar, desensamblar, como vimos, ¿verdad? Tiene también tres casos, holgado, estrecho y estricto. Y de fácil o difícil manejo. Se simboliza como D1E. D1E sería un desenganchar holgado de fácil manejo de 4. Un D3F, D3F sería 34.7, es un desenganchar estricto de difícil manejo. Recuerden que el fácil o difícil manejo depende mucho de la característica del objeto que se va a manipular. La tabla 8 se trata de recorrido ocular y de enfoque ocular, de enfoque del ojo. Ahí vemos la fórmula como le había explicado y básicamente una explicación de cómo se calcula. Y el enfoque es fijo en 7.3 TMU como lo habíamos visto. Ya aquí está un resumen de todos los movimientos del cuerpo, piernas y pies. Aquí tenemos las distancias. Ya explicamos básicamente todo esto, los símbolos y el tiempo que se le asigna. Caminar, por ejemplo, que no lo habíamos visto. Se puede medir tanto por paso como por pie. Se mide la distancia en pie y se multiplica 5.3 por pie. O los pasos que tiene que dar la persona, 15 por cada paso que tiene que dar.
Ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo de reemplazar una página en una carpeta de 3 argollas. Ese ejemplo está en su libro de nivel. Aquí podemos ver el encabezado, donde se describe el elemento, reemplazar página en carpeta de 3 argollas. Se debe poner donde inicia el movimiento, obtener carpeta de repisa a la izquierda, que incluye obtener carpeta, abrir cubierta, detalla algunas actividades de las que se incluye en el movimiento, en la tarea, y termina, ¿en qué momento termina? Es importante definir eso, el inicio y el término, para poder tener una idea de desde hasta cuándo debemos registrar los tiempos. Aquí tenemos el diagrama, mano izquierda, mano derecha. En el centro ponemos los movimientos. De un lado los movimientos de la mano izquierda, del otro lado los movimientos de la mano derecha. En el centro, los tiempos. Recuerden que cuando hay movimientos simultáneos, se coloca el movimiento, el tiempo del movimiento que mayor tiempo tenga, y se coloca en un círculo el que se va a descartar. Ahí vamos colocando todo lo que se va ejecutando, mano izquierda, mano derecha. Fíjense, aquí es bueno observar que estos números, F significa frecuencia, alcanzar orilla, agarrar y mover hacia arriba. Esos 3 elementos se repitieron 3 veces, por eso el tiempo que está incluido acá es la multiplicación del equivalente de este tiempo por 3. O sea, he multiplicado 3 por el tiempo de acá, da 21.9. Por eso, porque se repite 3 veces. Esa es la cantidad de veces que se repite. Igual acá, deslizar hacia atrás, o sea, es cuando va pasando la hoja de un sitio a otro. Es un poquito largo, tedioso, como le decía, identificar bien estos micromovimientos es la parte más tediosa, pero ya buscar la tabla más sencillo, sumarlo y todo lo demás es bien sencillo. Esta es la parte más tediosa, que es identificar bien esos movimientos de la mano izquierda y de la mano derecha, que no se nos quede ninguno. Aquí podemos sumar todo y nos da 577.8 TMU, podemos observar ahí. Eso equivale a 20.8 segundos, o sea que esa tarea tendrá un tiempo normal de 20.8 segundos. Hasta aquí, ya después les dejo los ejercicios ahí en la plataforma para que lo puedan ejecutar.